Ok, vamos a continuar entonces. Ahora tenemos la charla de Cristian Álvarez. Nos va a hablar sobre el impacto del aging o envejecimiento sobre la calidad espermática. Antes de ello, vamos a comentar algo breve sobre Cristian. Cristian es director del Laboratorio de Embriología y Andrología de Fertilia, Argentina, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Embriología Clínica, SAEC, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, SAMER, y Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva, ALMER. Es doctor en bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, biólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en gerencia de servicios de salud de la Universidad del Pacífico, especialista en embriología clínica en SAMER y la Red Lara, especialista en andrología de la Red Lara, especialista en genética reproductiva por la Red Lara, ex director del Laboratorio de Biología y Genética Reproductiva de CEGIR en Argentina, y tiene más de 150 trabajos presentados en congresos, 25 artículos científicos publicados y galardonado en 15 distinciones científicas. Cristian, ¿cómo estás, mi hermano? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Layo? La verdad que muy feliz de estar aquí nuevamente con vos y de haber compartido esta espectacular charla con Juan Álvarez, que creo que lo paga todo el curso. Así que la verdad que una alegría enorme escucharlo. Y bueno, nada, creo que eso es muy importante. Como siempre te agradezco por generar estos encuentros, porque realmente le pones mucho a este tipo de actividad académica y nada, reconocerte eso siempre, Layo, porque lo haces muy bien y realmente suma mucho a todas las personas que ya trabajamos o aquellos que quieren empezar, poder motivarse y seguir avanzando en nuestra especialidad. Gracias. No, gracias a ti por aceptar siempre la invitación. Ahora vamos a dejarte para que puedas presentar. No sé si ya tienes la posibilidad de subir tu diapositivas. Ya, dame un segundo. Y con respecto al doctor Juan Álvarez, ¿quién no ha leído sus trabajos? Siempre estamos, cada vez que buscamos un tema de publicación, aparecía en primera instancia los trabajos del doctor Juan Álvarez. Vamos a esperar a que pueda subir la presentación. ¿Me escuchas, Layo? Sí, te escucho, te escucho. Bien. Si tienes problema, para Diego, para que te pueda apoyar con la presentación. Sí, claro que sí. porque... Cristian, dame un segundo. Te voy a enviar un mensaje para que puedas compartir tu escritorio. Sí, un segundo. Bueno, porque no tengo la chance de compartir. Sí, ya te lo paso ahorita. Bien. Todavía Listo. queda pendiente, Debería haberte llegado un mensaje. el viaje a Argentina para aprender la técnica contigo. Sí. Mostrar mi pantalla. ¿Ahí lo ven? Ahora sí. Ahora ¿Puedes sí. colocar la presentación? Sí. ¿Listo? Entonces te ¿Todo vamos a bien? dejar para Perfecto. que puedas comenzar. Bien. Buenísimo. Bueno, nuevamente muchas gracias, Layo, por la invitación. Para mí es un placer, una alegría participar de este encuentro junto con todos nuestros compañeros que somos los disertantes de este gran primer curso internacional de temas selectos en laboratorio de andrología. Bueno, agradecerte a vos, Layo, también por permitirme cambiar la fecha de la charla, que era para mañana, pero bueno, justo estoy viajando a Lima a pasar las fiestas, entonces era muy difícil poder estar. Así que no quería dejar de estar. Y bueno, les voy a contar sobre un tema que me parece que es muy importante, porque si bien es cierto, hemos venido hablando de temas muy relacionados al laboratorio, como bien lo mostró Pedro y Juan, creo que es muy interesante hablar de cuestiones que tienen que ver con ejes que están relacionados a aspectos conceptuales, ¿no? Hoy en día, mucho de lo que hacemos en el día a día en los centros de fertilidad, estamos ya metidos dentro de una vorágine de
tratamientos, de diagnósticos y de empezar a resolver cosas de manera casi automática, ¿no? Entonces, a mí me pareció importante, le decía a Layo, hablar de este tema porque en definitiva tiene una base biológica muy interesante, pero lo más importante es el desenlace de esto. Porque pensamos que, como siempre, el varón, al tener la posibilidad de producir espermatozoides durante un tiempo bastante prolongado de su vida y hacerlo reproductivamente activo y eficiente, entre comillas, eso hace de que uno pueda pensar que el varón no tiene ninguna dificultad y ningún impacto de su envejecimiento cronológico, digámoslo así, sobre la calidad espermática. Entonces, yo quería hablar de estos dos aspectos, ¿no? Del impacto del envejecimiento sobre los resultados reproductivos de estas personas y cómo esto al mismo tiempo está asociado a la calidad espermática de ese varón. En ese punto, entonces, estamos siempre pensando de que el hombre a lo largo de su vida reproductiva, o vamos a decir así, desde que es adolescente hasta que empieza su envejecimiento y su senescencia, tengamos presente que el hombre pasa por una serie de cambios, no solamente físicos, sino también endocrinos, metabólicos, y el testículo no es ajeno a este mecanismo. Sin embargo, así como podemos ver tanto a nivel de mujeres, podemos ver en modelos varones este tipo de imágenes que nos hacen pensar de que varones de edad reproductiva avanzada, que comúnmente no escuchamos ese concepto, sino siempre lo asociamos a la edad materna avanzada, pensar que el varón también podría tener una edad reproductiva avanzada. Y que estos íconos que vemos aquí, o estas tres imágenes que nos representan a tres señores que están en un aspecto de su vida donde han logrado ser padres en un momento que uno diría, bueno, realmente está perfecto, tienen todo el derecho. Ahora, ¿eso es frecuente? Y si es así, ¿qué impacto tiene en la descendencia y en la calidad espermática de estos varones? Y en ese sentido, yo pienso, y siempre hablamos de límites, ¿no? En la mujer, en la Argentina, por ejemplo, se suele poner límites principalmente por cuestiones que tienen que ver con el acceso a los tratamientos. Como ustedes saben, en este país los tratamientos están cubiertos por los seguros de los pacientes y por lo tanto hay una cuestión también que está asociada a los riesgos. Y los límites son, por tanto, una cuestión del pan de cada día. En la mujer, por ejemplo, en la Argentina, no podés hacer tratamientos de reproducción con tus propios óvulos por encima de los 43 años. Y ovodonación por encima de los 50 años. ¿Y esto por qué es así? ¿Tiene un justificativo? En teoría, los límites están marcados por una cuestión de riesgos cuando estos riesgos sobrepasan los beneficios. Y por otro lado, uno también pone en riesgo a la persona que concibe este tipo de tratamientos. Entonces, si hablamos de límites, están todo el tiempo presentes en nuestro día a día. Pero esto también, pienso yo, a través del conocimiento, considero que es generar conciencia y responsabilidad, ¿sí? Porque seguramente nos puede llegar a la consulta, y esto siempre lo hablamos mucho con Gastón Reybalsaki, por ejemplo, un gran andrólogo argentino, me decía, ¿qué le decís a un señor de 70 años que se te sienta en el consultorio y te dice quiero ser padre? ¿Le hablamos de todo esto que vamos a hablar a continuación o le digo, tranquilo, dale para adelante, está todo bien? Entonces, esto es muy importante, el conocimiento y transmitir esta información a las personas. Hace algunos años atrás, estando en el CEGIR, hablamos de este tema. El envejecimiento reproductivo, no solamente una cuestión femenina, sino también masculina, y en definitiva tenemos que darlo a conocer a nuestros pacientes y a la comunidad médica. Esta gráfica la hemos visto por cientos de veces y nuevamente estamos muy acostumbrados a hablar de la edad materna. ¿Y a qué principalmente asociado? A las aneuploidías. A nivel de la configuración cromosómica tanto de ovocitos y consecuentemente de embriones. Y sabemos que a medida que aumenta la edad, aumenta significativamente la probabilidad de
generar embriones aneuploides. Ahora, ¿alguno de ustedes se puso a pensar por qué es esto que ocurre? ¿Por qué la edad tiene que ver con este mecanismo? La mayoría de teorías están centradas en que no es que se generan aneuploidías porque sí, porque realmente eso se da de manera secuencialmente lógica. Lo que se propone es que los mecanismos de control, los famosos checkpoints que están relacionados al ciclo celular y a la segregación cromosómica, en definitiva se encuentran estos mecanismos, digámoslo así, envejecidos. Y por lo tanto, se omiten mecanismos que normalmente no se omitirían en células más jóvenes. El acortamiento de los telómeros también es otra de las explicaciones por el cual esto ocurre, ¿no? Entonces, en definitiva, hay un aspecto biológico que lo justifica y no es simplemente la edad, ¿sí? ¿Y esto cómo se ve representado clínicamente? Porque si hablamos, como le decía Juan Álvarez, de cuestiones in vivo, muchas veces no podemos de alguna manera magnificar el efecto de la edad, si no es más que una disminución de la implantación. Pero muchas veces eso la paciente ni se entera, ¿sí? Muchas veces la paciente lo único que tiene como evidencia de esto son los abortos. Entonces, esto que nosotros vemos como un manifiesto clínico muy importante del aumento de las aneuploidías con la edad, principalmente está asociado a bajas tasas de implantación y altas tasas de aborto. Mecanismos netamente celulares que tienen que ver con una adecuada expresión de genes y que todos sabemos que es muy importante la maquinaria ovocitaria para ese punto. Ahora, pero del lado del varón, entonces, ¿qué importa la edad si hablamos cronológicamente hablando? Este es un artículo del 2010 de Sartoris y Nishlak, muy interesante. Miren todos los aspectos que la edad puede tener un efecto en el varón. Desde lo que implica la salud sexual, que todos sabemos que está relacionada a la disfunción sexual, a los parámetros seminales, a las aneuploidías en determinados cromosomas, a la integridad del ADN que hemos venido hablando, al acortamiento de telómeros, ¿sí? A los aspectos epigenéticos, principalmente a nivel de metilaciones, y esto vamos a ver que va a poder tener relación con lo que consecuentemente podamos ver en la descendencia, y aspectos que tengan que ver con el concepto de fertilidad. Y así también con abortos, con posibilidad de preeclampsia en el embarazo, etc. Entonces, el hombre también tiene complicaciones. Y hay cuestiones de asociación relacionadas a este concepto. Esto, por ejemplo, es un dato de nacidos vivos en los Estados Unidos de las tasas de fertilidad entre 1930 y el 2005, ¿no? Ahí podemos ver claramente la tasa de nacimientos por cada 1000 mujeres entre los 15 y los 44 años. Claramente vemos que a nivel de tasa se ha visto un decaimiento y esto es normal y esto lo sabemos y lo sabemos todos. A pesar de que hay un número en la población que se mantiene en ascenso, la tasa por millones de mujeres va en descenso y esto sabemos que tiene que ver con esta cuestión del desplazar la maternidad por cuestiones sociales, personales, propias de la mujer, y eso es totalmente válido. Y esto también lo podemos ver a medida que aumenta la mayor cantidad de intentos, ¿no? En este caso de nacidos vivos, cuando las chicas son más jóvenes, ¿sí? Ahora, esto se ve afectado principalmente en que hay cada vez más mujeres por encima de los 35 años, ¿sí? Que intentan buscar lograr un embarazo debido justamente a esta postergación. Pero ¿qué pasa con el hombre? ¿Se sabe algo al respecto? ¿La edad del varón tendrá que ver con el time to pregnancy? Esto que también ocurre en la mujer. Esto de cuál es el mejor momento para lograr el embarazo. En la mujer es como que lo tenemos claro, ¿no? A partir de los 35 años eso empieza a disminuir. En el varón hay trabajos como este, por ejemplo, ya bastante antiguos, donde han visto
el time to pregnancy para el factor espermático o masculino en relación a la edad. Y vean cómo claramente se puede ver, ¿no?, que la edad a partir del cual el time to pregnancy empieza a cambiar y a hacerse más vamos a decir así, tardío, es a partir de los 40, 45 años. Entonces uno dice, esa edad me suena conocida, ¿no? ¿Por qué a partir de los 40, 45 años también? Tal vez 10 años más de lo que ocurre en la mujer, la posibilidad para lograr el embarazo tarda más en los varones. ¿Sí? Y eso lo podemos ver también representado no solamente con la búsqueda del embarazo que tarda más, sino en este trabajo vemos el hazard ratio para poder lograr un aborto, en este caso como un efecto negativo de la gestación, cómo a partir de los 40, 50 años se ve ese incremento de la curva por la edad paterna, ¿no? Entonces, y esto estudiado en más de 5.000 abortos espontáneos entre semana 6 y semana 20. Cuando analizaron la edad de los varones de esa población, a partir de los 40 años en adelante, estaba más asociado a abortos. Entonces ya vamos dos conceptos de los 40 y 45 años. Tardas más en lograr el embarazo y tienes más chance de poder tener un aborto. Entonces, uno es tal vez falla de implantación y la otra es pérdida de la gestación temprana. Dos mecanismos que tienen una base conceptual muy interesante que la vamos a ver a continuación. Y lo otro que viene a ser ya en el recién nacido. Y este trabajo de Young en el 2007 nos habla de birth defects, es decir, de defectos en el nacimiento asociados a la edad paterna. ¿Sí? Y ahí podemos ver algunos ejemplos de efectos cardíacos, de efectos respiratorios, hernia diafragmática, fístulas, anomalías del sistema musculoesquelético. Es decir, todo lo que pueda estar relacionado a cuestiones al nacimiento en un estudio realizado en 5.213.248 nacidos en los Estados Unidos. Y como pueden ver, este odds ratio ajustado a la edad paterna, claramente se puede ver que a partir de los 40 años en adelante, el riesgo incrementa. Y se hace mucho más fehaciente a partir de los 50 años. ¿Sí? En este trabajo, cuando hablamos de birth defects. Entonces tenemos 40-45, falla de implantación o demora para lograr el embarazo, más de 45, mayor chance de aborto, y más de 50, mayor probabilidad de birth defects. Entonces, hay trabajos que demuestran la asociación de la edad entonces del varón. Y nuevamente no es para generar pánico ni para generar una cuestión que tenga que ver con discriminación ni nada por el estilo. Es dar información para generar conciencia. Este es un trabajo del 2018 donde se ve también aspectos perinatales que tienen que ver con bajo peso, diabetes gestacional, etc. Y observen que todos los parámetros son significativamente mayoritarios en varones donde la edad paterna es más de 45 años. Entonces ahí tal vez estemos hablando de mecanismos de imprinting, ¿sí? Otro mecanismo más que vimos al principio que podría estar relacionado a estos aspectos de la edad del varón. Entonces, si lo resumimos, en esta gran gráfica de Colacco y Sacas del 2018, hay muchos mecanismos biológicos y moleculares que podrían estar detrás de todo esto. Principalmente pueden ser las aneuploidías, el daño del ADN, simple y doble cadena, y los aspectos epigenéticos y las modificaciones que esto puede tener en el silenciamiento y la expresión de genes en el timing adecuado durante el desarrollo embrionario. ¿Sí? Este trabajo de Belloc del 2014 nos habla justamente del impacto de la edad, ¿sí? Que tiene que ver con las características seminales, ¿no? Entonces, el espermograma también puede modificarse con la edad.
¿Y qué podría estar detrás de esto? Y como bien dijo Juan, esto está muy relacionado. Si hablamos de aging, es más o menos parecido al concepto de senescencia, en donde las mitocondrias cumplen un rol fundamental en el control de este mecanismo. La mitocondria gatilla 3 líneas de definición celular: la apoptosis, la necrosis y el envejecimiento. Entonces, si esta organela es tan fundamental en la célula para poder lograr la homeostasis del funcionamiento de las células, y en este caso, a nivel testicular, ocurre lo mismo, bueno, entonces esta es la organela que hay que controlar. Sin embargo, es una organela que tiene una doble función, que es controlar justamente el ataque de los radicales libres, como en este caso el anión superóxido, ¿sí? Pero al mismo tiempo tiene que seguir sosteniendo la sobrevida y la producción de energía de esta célula. Entonces, en ese punto se hace muy difícil para una célula poder sostener ambos mecanismos. Entonces, en algún momento opta por alguno de ellos, que puede ser el envejecimiento o, en este caso también, la activación de la apoptosis y la muerte celular. Entonces la mitocondria, como les digo, viene a ser la pieza clave de esta comprensión del envejecimiento senescencia, porque como les dije, tiene funciones muy relevantes y que todos conocemos y sabemos muy claramente la función de la cadena respiratoria y toda la parte de la producción de ATP, pero al mismo tiempo controla los mecanismos de estrés, ¿sí? Entonces ahí es donde surge la importancia, porque al mismo tiempo desencadena a nivel nuclear la transcripción de genes que están relacionados a la resistencia a ese estrés, y por lo tanto favorecería el envejecimiento controlado y por lo tanto la longevidad de la célula. Eso es lo que normalmente ocurre. Entonces, la función de la mitocondria en este punto cumple un rol fundamental, tanto en el mecanismo redox, en la disfunción mitocondrial y la producción de apoptosis y necrosis celular, que tiene como desencadenamiento la enfermedad o el envejecimiento, o digamos, ¿no? Y en ese punto, entonces, cuando hablamos del corazón, no es más, muchas veces, un poco lo que decía Juan, no vemos una persona saludable, etcétera, y de pronto el corazón falla. ¿Y por qué puede fallar un corazón de una persona aparentemente sana? ¿Sí? Cuando esto ocurre, en algunos casos, a nivel cardíaco, por ejemplo, se produce una disfunción cardíaca en una persona producto de una fibrosis de la fibra del corazón, y este mecanismo es principalmente generado por estrés oxidativo mitocondrial, como vemos en esta imagen. Y que al mismo tiempo esto está generando una vía de apoptosis interna, intrínseca en el cardiomiocito, que finalmente produce inflamación. Y como todos sabemos, todo proceso inflamatorio conlleva justamente al remodelamiento celular. Y esto al mismo tiempo puede llevar justamente a la falla de la fibra y por lo tanto una falla cardíaca. Entonces miren cómo la mitocondria funciona para producir la energía necesaria para que la fibra cardíaca funcione, pero al mismo tiempo, si está en un mecanismo de estrés, esto puede generar el efecto contrario, ¿sí? A nivel neuronal, lo mismo. Alzheimer, justamente una patología bastante compleja, pero una de las principales teorías es justamente el estrés oxidativo a nivel neuronal, ¿no? Y que estas ROS que se generan en las mitocondrias de las neuronas justamente están relacionados con la neurotoxicidad que ocurre, la muerte celular y la enfermedad de Alzheimer. Entonces, es lo que dijimos, muchas veces puede estar relacionado a que la célula caiga enferma y no muera, como es el caso del Alzheimer, o tenga una longevidad bastante complicada. Parkinson, lo mismo, ¿sí? Entonces, les estoy dando ejemplos de cómo la mitocondria, así como a nivel reproductivo, ocurre y trabaja de manera similar en diferentes tejidos y órganos del cuerpo, como lo es también en el caso de la fibrosis pulmonar, ¿sí? Donde los mecanismos mitocondriales
son los que nuevamente son los responsables de este mecanismo de oxidación y por lo tanto dañar el tejido pulmonar y producir el EPOC que todos conocemos. Entonces la mitocondria es aquí la vedette de esta situación, porque participa en cosas positivas y en cosas no tan buenas cuando esta organela cae en una disfunción importante. Ahora, ¿cómo está compuesta ese ADN mitocondrial que todos sabemos que tiene que funcionar muy bien? Principalmente está compuesto de 37 genes en dos subunidades, 12S y 16S, ¿no? Y entonces sabemos que algunos de esos genes son fundamentales para la síntesis de proteínas, ¿no? Y que son fundamentales al mismo tiempo para generar toda la maquinaria de la traducción, en este caso, de la producción de ATP. Ahora, ¿son los radicales libres entonces de estas mitocondrias los que están detrás de la teoría del envejecimiento? ¿Sí? Entonces, esto ha sido ampliamente estudiado y solo dos parámetros actualmente se correlacionan con la longevidad de las especies. Las especies longevas han logrado que la tasa de producción de especies reactivas del oxígeno mitocondriales se mantengan controladas. Y el grado de insaturación de los ácidos grasos en las membranas también. Y recuerden, cuando vayamos a la parte espermática, sabemos que eso es lo más importante cuando hablamos de estrés oxidativo espermático. La gran cantidad de ácidos poliinsaturados que tiene la membrana espermática y lo cual lo hace blanco justamente de especies reactivas del oxígeno. La longevidad de la célula no es simplemente un ritmo lento de vida, sino obtener altas tasas de consumo de actividad de oxígeno y poder controlar las especies reactivas del oxígeno mitocondriales. Si logramos este mecanismo, que es controlar las especies reactivas del oxígeno, controlar la producción o el ataque de los ácidos grasos poliinsaturados, esto va a generar finalmente que se pueda controlar el daño del ADN y promover justamente la longevidad de la célula. A nivel espermático o a nivel del óvulo, digamos, en cuanto a las gametas o a los gametos, esto va a tener, si funciona de manera inadecuada, alteraciones en los parámetros seminales, una disminución de la calidad del genoma, ¿sí? El anaphase lag viene a ser justamente estos mecanismos durante la segregación de los cromosomas que pueden generar alteraciones a nivel de número, principalmente en las células posteriormente a la mitosis, inmadurez del ovocito, ¿sí? Que es altamente necesario de energía, y a nivel de embrionario, falla en el desarrollo, falla justamente en la producción de ATP, generación de aneuploidía, falla de implantación, a nivel prenatal de aborto y malformaciones, y a nivel postnatal, gametogénesis abortiva, envejecimiento y mutaciones relacionadas a la oxidación. Entonces vean qué importante es esta célula, esta organela y su función. Pero sabemos que hay enfermedades mitocondriales. O sea, hay personas que padecen de estas circunstancias y obviamente uno lo puede conocer, ¿no? En particular, estas personas tienen, ¿no?, un fracaso en el funcionamiento de sus mitocondrias, se genera cada vez menos energía en el interior de la célula y esto produce lesiones o la muerte celular, ¿sí? Y esto normalmente afecta cerebro, corazón, hígado, riñón, ¿no? Y por lo tanto realmente es una calidad de vida bastante difícil. A nivel reproductivo entonces, si hablamos del varón, tenemos diferentes instancias donde estas mitocondrias cumplen un rol fundamental, ¿sí? A nivel testicular, cuando hablamos de la espermatogénesis, principalmente participan de este gran balance oxidativo-antioxidante, ¿sí? Para permitir que justamente ocurra una homeostasis oxidativa y que esto no genere radicales libres que generen principalmente una baja calidad y una baja producción espermática. A nivel del epididimo, principalmente afectando la movilidad y aumento de la fragmentación del ADN, y a nivel del tránsito desde post-epidimario, en el eyaculado, generar justamente la posibilidad de daño del ADN, peroxidación de los lípidos que afectan la movilidad espermática per se. En ese sentido, entonces uno puede
cuantificarlo, ¿no? Si uno tuviese la posibilidad de medir si esto realmente ocurre, la activación de mecanismos de apoptosis, la activación de mecanismos de daño temprano del espermatozoide o de daño tardío, como se le conoce a la fragmentación, uno lo puede asociar y puede buscar si esto está relacionado a la edad. Y nosotros lo hemos visto, ¿no? En trabajos bastante ya antiguos, donde hicimos un trabajo de asociación de estos parámetros de daño temprano, intermedio y tardío relacionados a la edad del varón, claramente uno puede ver que a partir de los 45 años en adelante, el incremento es significativo de estos parámetros, ¿sí? Y que esto tal vez pueda encontrarse una asociación interesante con lo que hemos visto anteriormente. A nivel de funcionamiento del por qué esto podría generar alguna alteración en el espermograma o en el espermatograma, como dicen algunos, principalmente asociado a la baja movilidad, ¿no? Y esto obviamente relacionado con la producción de especies reactivas del oxígeno atacando los ácidos grasos poliinsaturados de la membrana, como lo vemos en esta población de varones por encima de 45 años, ¿sí? Entonces vemos que hay incremento de los marcadores. En este trabajo agregamos un marcador de peroxidación, ¿sí? Para poder medir claramente si este es el mecanismo por el cual la movilidad tal vez se podría ver afectada, y en ese trabajo encontramos esta asociación claramente vista cuando la edad del hombre estaba por encima de los 45, comparando poblaciones de 52 años en promedio contra 36, ¿sí? Casi 20 años de diferencia. Ahora, ¿este señor puede lograr ser padre? Seguro que podría, ¿no? Y cuando hicimos estudios de oxidación, ¿sí? Medimos la oxidación a través de la medición de la 8-hidroxi-2-deoxiguanosina, que es una molécula que se produce mediante la ruptura del ADN cuando es atacada por radicales libres. Y comparamos varones por encima de 46 años y por debajo de 45 años. Y claramente vimos que los niveles de 8-hidroxi son superiores en comparación con varones jóvenes, ¿sí? Y también medimos la fosfo-P53, que como ustedes saben es un marcador importante de apoptosis y de que la célula gatilla justamente los mecanismos de control de la muerte producto de estrés oxidativo. En este caso, cuando se fosforila en serina 15, uno puede asociarlo a este mecanismo. Entonces, miren, en ambas poblaciones de más de 46 años, el mecanismo principalmente reconocido es la oxidación de la célula espermática, ¿sí? Y esto lo pudimos demostrar. O sea, hay oxidación y esto puede ser una de las causas por el cual se puede generar todo esto que vimos al inicio. El tiempo, lo habló Juan, cuando dejamos mucho tiempo las muestras en incubación, y eso genera un incremento también justamente de estos marcadores. Entonces es importante poder conocer que esto es tiempo dependiente cuando trabajamos de manera in vitro. Lo que podríamos estar generando en el testículo en días o en semanas, lo podemos generar rápidamente in vitro. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros incubamos por tiempos prolongados muestras en el laboratorio, y más aún a condiciones de temperatura alta. Y esto no solamente lo hemos dicho nosotros, ¿no? Este es un trabajo de Belot de hace del 2014, donde ven justamente en una cantidad de pacientes importante, normospermicos, cómo la movilidad disminuye de manera significativa de forma inversa cuando aumenta la fragmentación del ADN. Y al mismo tiempo aumenta con la edad del varón. O sea que es algo que se ve en muchos trabajos, no solamente en nuestra experiencia, sino también en otras latitudes del mundo. En ese punto, entonces, tener en cuenta esto en el momento del asesoramiento, ¿no? Cuando hablamos de alteraciones relacionadas al estrés oxidativo en el varón, recuerden, nos muestra este gráfico que me parece que es fundamental, porque tenemos que saber cuáles son las fuentes de eso. ¿Cuáles son los mecanismos? Porque si no sabemos los mecanismos no podemos tratar. Y si conocemos las consecuencias,
podemos aconsejar al clínico para justamente trabajar sobre las fuentes y los mecanismos y así contrarrestar justamente esto que no queremos. Bajas tasas de fecundación, detención embrionaria, baja tasa de embarazo, baja calidad embrionaria y aumento de abortos. Y esto realmente lo resume muy claramente. La edad paterna, entonces, está relacionada a mecanismos de oxidación, peroxidación lipídica y generación de especies reactivas del oxígeno. Y esto daña la hebra de ADN produciendo 8-hidroxi, que es lo que nosotros habíamos medido, y por lo tanto hace la tarea más difícil del óvulo a intentar reparar estas condiciones. Y más aún cuando esto ocurre en un daño de doble cadena. Si nosotros comparásemos dos poblaciones de espermáticas, una con y sin daño, definitivamente las consecuencias serían muy claras y muy diferentes. Y esto es lo que hay que tener en cuenta en el asesoramiento. Y finalmente, ¿no? En la descendencia cada vez vamos a encontrar trabajos que nos hablen de edad paterna y riesgo relativo en la población relacionado a enfermedades. No puse salir la semana pasada sobre una actualización de este tema, pero más o menos produce las mismas conclusiones. Riesgos principalmente de mutaciones de novo, ¿sí? Que están relacionados con acondroplasia, ¿sí? Con enfermedades como retinoblastoma, neurofibromatosis, que son enfermedades realmente severas. Y que esto sí claramente se ha visto que está relacionado con el incremento de la edad paterna. Más de 50 años, 45 años es lo que se publica. Y podemos ver trabajos como este, ¿no? Marcel Sidars, que es la actual presidenta de la SRM, publicó esto y que dijo, ¿no? Childhood Implications of Parental Aging. ¿No? Cada vez vamos a empezar a leer temas relacionados a la edad cronológica o no de la edad paterna avanzada y sus consecuencias en todo lo que hemos visto a lo largo de esta charla. El mensaje para llevar a casa es que la mitocondria tiene la principal función, que es producir ATP y generar el balance óxido-reducción. El problema es que si se plantea una organela como esta disfuncional, se generan ROS y esto genera un desequilibrio interno-externo, principalmente generando daño del ADN, tanto genómico como mitocondrial. Y esta es la principal fuente de envejecimiento, el envejecimiento mitocondrial. Y este envejecimiento es el principal mecanismo de algunas enfermedades, como les he mostrado. No solamente lo reproductivo, sino otros órganos padecen de la misma patología. El riesgo de incrementado de la edad paterna avanzada en la descendencia existe. Cuando uno lo ajusta a la población, uno dice, no, parece que es poco, pero realmente eso es relativo, porque como siempre decimos, ¿no? Cuando te toca a vos, ahí deja de ser pequeño el número y pasa a ser muy grande. Y tener en cuenta que esto, si bien es cierto, yo les he hablado siempre de la edad paterna, se puede cambiar tranquilamente por aspectos y calidad de vida de muchos de estos varones, que pueden adelantar su redó biológico, cronológico, simplemente por hábitos inadecuados y generar las mismas consecuencias. Muchas gracias. Cristian, ¿cómo estás? Excelente charla, mi hermano, como siempre, unas maravillosas charlas, el cual en realidad pues son temas interesantes y ahora a muchos de nosotros que ya no está, que estamos pasando ya esos 40 añitos, ¿no? Hay que tomarlo desde el punto de vista de partida y ver si es que ya empezamos a cambiar los hábitos y dejamos de comer el chifa y el pollo broster. Es que creo que a En eso hay que realidad, apuntar mucho. O sea, el tema es cuando a la edad le sumás todos los demás factores que finalmente hace que eso genere justamente ese delay reproductivo. Y no solamente eso, ¿no? El daño en la descendencia que puede generar. Y eso es lo que me parece que la gente no toma en consideración. claro, Y no, exacto. no es asustarlos, sino es decirle, mira, ponete pilas porque esto hay que cambiarlo. Sí, y sin duda, a esto súmale a que sabemos que
Ya a diferencia de las mujeres, nosotros los varones nacemos con una cantidad predeterminada, ¿no? Disculpa, a diferencia de las mujeres, nosotros tenemos células madres que están en constante división y una célula madre empieza a dividirse constantemente, una cierta cantidad, y es la misma célula madre que sigue produciendo espermatozoides y con la edad está a tener tantas replicaciones, ya empieza también a una mayor cantidad de errores en estas divisiones. Entonces, al tener una mayor cantidad de errores, empieza a aumentar la posibilidad de que los espermatozoides en un varón tenga o no una gran cantidad, depende de esto también, como dices tú, sumado al tipo de vida, y que podemos mejorarlo para que este daño no sea tan severo, ¿no? Empiezan a haber las aneuploidías propias en los espermatozoides, y esto lleva a que aumente la probabilidad, y ahí están los cuadros que presentaste, de que muchos problemas sean representados no en uno mismo, sino en nuestra descendencia. Empieza a haber problemas y no sé, demencias, autismos a partir de los 50 años. A mí me pasó un caso cuando llegué a Tucumán, no sé si te lo conté. Llegué a Tucumán, tenía una semana más o menos, y viene una de las médicas y me dice, Cris, necesito que vengas al consultorio. Sí, claro, como no. Y voy al consultorio y estaba una señora sola, de más o menos unos 48 años, con una bebé que tenía signos de acondroplasia. Entonces, bueno, la paciente me preguntó si su tratamiento había sido de ovodonación, ¿sí? Donde supuestamente uno, sabiendo que la acondroplasia es una patología dominante, ¿sí? Uno tendría que haber notado justamente eso en las donantes y por lo tanto no era una donante elegible. Entonces lo llamé a Coco, me acuerdo en ese momento estaba vivo el doctor, le digo, Doc, mire, pasa esto, que me dice, Cristian, eso es una mutación de novo. Sí, sí, doctor, pero ¿a qué se puede deber? Y me dice, ¿qué edad tiene el señor? 68 años. Y bueno, entonces creo que fue el primer cachetazo que me cayó de este tema así en vivo, del tema de la edad paterna y la condroplasia, por ejemplo, ¿no? Mujer que hace ovodonación, marido de 68 años, y le sale una mutación de novo para condroplasia. Te querés morir realmente, porque vos decís, hice un tratamiento de ovodonación donde supuestamente los riesgos son, desde el punto de vista genético, menores que con la edad de una señora de 48 años. En definitiva dices, wow, qué importante es poder asesorar esto, ¿no? Y realmente es un caso para mí emblemático, porque nos marcó claramente cómo impacta esto. Y vos decís, bueno, Cris, pero no te volvió a pasar en 4 años que estás en Tucumán. No importa, pasó en 1. Entonces, eso es lo que hay que dejar de pensar, de que como no pasó en 300 casos, no hay que tenerle importancia. Es importante igual, por eso no hay que dejarlo de lado en el asesoramiento. Ojo que en el caso de la condroplasia lo puedes notar tranquilamente por las características, pero estamos olvidando también de problemas epigenéticos que puede traer este espermatozoide por la edad. Todo lo que Totalmente. se va a representar en el bebé. Y no lo vamos a ver hasta después. Y la paciente dirá, bueno, oye, mi hijo no capta muy bien en clase, está distraído, o mi hijo tiene un problema metabólico. Y Totalmente. que eso es importante, que cuando llegue un paciente a un centro de fertilidad y sabemos, así por más que vayamos a Obodón, no es la solución. Es decir, tienes que explicarle detalladamente al paciente, mira, ojo, señor, usted tiene 58 años, a mí me ha tocado pacientes de 72 años, imagínate. Sí, 72 años y el varón con una muestra seminal excelente, parecía donante, ¿no? Con una esposa joven de menos de 30 años, pero hay que explicarle que por más que él venga y nos diga, mira, yo tengo 10 hijos, pero decía, yo tengo como 10 hijos y acá están mis hijos mayores, yo no tengo ningún problema, no. Es decir, hay que en explicarle realidad igual. nuestras células nacieron con nosotros y tienen la misma edad. Es decir, si Totalmente. tienes 72 años, tus espermatozoides también tienen 72 años, y de hecho que no lo vamos a ver de una forma externa, mediante un estudio, y ni siquiera con la fragmentación de ADN, pero ya los problemas internos que se van dando a nivel mitocondrial, los problemas epigenéticos y las mutaciones que se van dando, y que no lo vamos a ver, se van a presentar en los futuros bebés.
Entonces, eso debe quedar muy claro y el paciente debe saberlo antes de hacer para que si sucede como te pasó a ti, ya estuvo preparado, ya se le explicó, porque si no, después la culpa es nuestra. Oh, mira, escogiste a una donante que por ahí tenía este problema y me la diste. No, sabés que la paciente no lo creyó cuando yo le dije que era una mutación de novo, tuvimos que ir a hacerle un estudio de secuenciación para estos dos genes de acondroplasia a la donante y demostrarle que no era una acondroplasia heredable, ¿no? O sea, era una mutación de novo. Entonces, en estas cuestiones también, y aprovecho esto, Layo, que es fundamental, que mucho de esto está asociado a lo genético. Entonces, ¿qué pasa? El clínico muchas veces se le desborda el tema porque no conoce de esto. Entonces, en ese punto, por eso el embriólogo, y esto hago una cuestión muy importante de refuerzo de esto, cada vez más tiene que saber de asesoramiento genético. Entonces, en ese sentido, por eso no piensen nada más que esto no les va a pasar a ustedes. Piensen que esto es pan de cada día y ahora, con los exomas y con el PGTP, por ejemplo, ¿no? Para trastornos poligénicos, agárrense, ¿no? Entonces, realmente se vienen cuestiones muy importantes en la genética, tanto a nivel clínico como embriológico, y tenemos que estar preparados para poder informar y asesorar tanto a profesionales como a pacientes. Sí, sí, y sin duda es difícil hoy en día solamente hablar de reproducción si no está asociado a genética. Totalmente. Si queremos hablar de reproducción, estamos hablando de genética y lo vamos a meter. Sí. Así que el caso esto que mencionas tú, el asesoramiento, no es importante. Yo estoy llevando cursos, incluso estoy por meterme un máster en esto, porque es importante llevar la información al paciente, ver de una u otra forma la manera sencilla de poder aconsejar a nuestros pacientes para que ellos sepan antes. Y creo que es importante y respeto para ellos saber antes de hacerse, porque todo el mundo, los pacientes vienen y dicen, perfecto, yo me hago un in vitro, y exagerando, muchos creen que porque se hicieron una fecundación in vitro, ya sí o sí tienen que incluso lograr un embarazo. Entonces, desde ahí vamos a arrancar y vamos a correlacionar, por más o donación que vayamos. Es más, no tanto donación, si vas a un tema de embrión jóvenes, te corres el riesgo de que este embrioncito, por más hermoso que se vea, tenga alguna neoploidía y en el mejor de los casos no implante y en el peor te puede salir un síndrome de Down. Entonces, en el sentido, peor digo, en el caso clínico, ¿no? Pero te puede pasar. Entonces, esto hay que explicarlo al paciente y esto nosotros, y te agradecemos con toda la investigación que haces tú y todas las ponencias que nos das, nos ayuda a abrir un poco más el panorama y entender de las cosas que a veces conocemos y estamos enfocados en la parte práctica, más no nos sentamos a leer un poco de lo que realmente debería importarnos para poder nosotros trasladar esa información de una manera muy suave, masticada a nuestros pacientes para que lo puedan entender. Totalmente, Layo. Ese es el objetivo, porque realmente me parece que es fundamental que tengamos que empezar a hacer que el biólogo, embriólogo, andrólogo, el especialista que sea, empiece a incorporar conceptos que tienen que ver con las consecuencias de lo que hace día a día. Entonces, es fundamental eso, ¿no? Porque tenemos que ser responsables de eso y como me parece importantísimo los aspectos éticos que tienen que estar detrás de esto, no lo podemos dejar de lado, ¿no? Entonces, tenemos que tener conciencia de eso y por lo tanto hay que saber. Y esto es un ambiente justamente para eso. Y más adelante vamos a tener la ponencia con Claudia, que es genetista médico, donde nos va a hablar un poco más a profundidad sobre este tema y seguro que va a estar muy bueno. Cristian, Sí. agradecerte siempre por ese gran cariño de estar siempre apoyándonos en las diversas charlas. Ahora que se viene también nuestro proyecto interno de la Sociedad de Perú, y cuenta conmigo también estar ahí, y sé que esto de acá lo vamos a trasladar para hacer la sociedad y crecer todo en conjunto. Vamos a crecer Muchas juntos. gracias, hermano. Un placer. Y no te olvides de que no te olvides que si te da tiempo, un par de días, venite a Chiclayo. Me encantaría, ¿sabés que me encantaría? Perfecto, Cristian. Un fuerte abrazo. Layo, Ok, vamos